¿Ya? Este contenido que yo les voy a mostrar ahora es parte del contenido que desarrolla Plan BIM. Y vamos a hablar primero de lo que son las normas ISO. Esperen que están entrando dos personas. Ahí sí. Ya. Entonces, bueno, las normas internacionales que rigen al BIM son estas, en general, desarrolladas en Estados Unidos, Europa y Australia. La que va a regir principalmente nuestro comportamiento y manejo de la información en BIM, todo lo que tenga que ver con el uso y manejo y la entrega de información, tiene que ver con la ISO 19650. Y ¿qué es la ISO 19650? Digamos, es la norma que se encarga de la organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil, incluido BIM, ¿ya? Y la gestión de la información utilizando BIM. De eso se encarga la ISO 19650. Su origen es a partir de las normas británicas, las cuales se transformaron finalmente en normas internacionales. ¿Ya? Está dividida en 5 partes. La primera y la segunda ya han sido liberadas para el contenido, y de la tercera a la quinta todavía están en una fase como de desarrollo y perfeccionamiento de la norma. ¿Ya? Siempre que vean las partes las van a ver con un guión, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la 19.650-1, 2, 3, 4 y 5. La primera parte habla de los conceptos y principios, ¿no es cierto?, en torno a la organización de la información. La segunda es la fase de desarrollo de los activos, ya que son los modelos y los edificios propiamente tal. Fase de operación de los activos y intercambio de información y aproximación a la seguridad y en el manejo de la información. Ya, como les dije, las dos primeras ya han sido adoptadas también como parte de la norma chilena, ¿ya? Y solamente se le antecede como código el NSH, ¿ya? Entonces NSH hizo 19.650-1 o -2, ¿ya? La parte 1 establece los conceptos y principios recomendados para los procesos de negocio en el sector de la construcción, siendo un apoyo de la gestión y la producción de la información, ya durante todo el ciclo de vida de los activos construidos. ¿Ya? Esta es la gestión de la información, ¿ya? Cuando se utiliza BIM. Después están toda la fase de desarrollo de los activos, ¿ya? Aquí es donde realmente manejamos toda la información con los modelos y tenemos nuestro criterio de cómo vamos a alimentar esa información. Entonces dice que es un documento diseñado para permitir que una parte contratante establezca sus requisitos de información durante la fase de desarrollo de los activos, y este documento se aplica a activos construidos y a proyectos u obras de construcción de cualquier tamaño y complejidad, incluidos grandes proyectos de desarrollo, redes de infraestructura, edificios individuales e infraestructura. Entonces, pueden ver que en este marco también está el estándar BIM nacional. ¿Ya? La 12.006-2 es otra norma que establece los sistemas de clasificación. Ya, algo hemos conversado de los sistemas de clasificación en relación a que son unas especies de listados, ¿no es cierto?, que clasifican cada uno de los elementos constructivos de un edificio, cualquiera sea, ¿ya? Y los categoriza de acuerdo a su función, ¿ya? Y, digamos, la 12.006-2 establece el marco de desarrollo de esos sistemas de clasificación en entornos construidos. Dice, identifica un conjunto de títulos de tablas de clasificación recomendados para un rango de clases de objetos de información de acuerdo con vistas particulares, por ejemplo,
por forma o función, respaldadas por definiciones. ¿Ya? A grandes rasgos, o las principales más conocidas internacionalmente, son las provenientes de Estados Unidos y las del Reino Unido, pero también hay unos de España y de otros lugares. Las principales que también van a encontrar al interior de Revit, tiene que ver con Estados Unidos, que van a encontrar la Omniclass y la Uniforma, y del Reino Unido la Uniclass. ¿Ya? La Omniclass, que es proveniente de Estados Unidos, ordena este listado en este orden. ¿Ya? Su propósito es la organización, clasificación y recuperación de la información de productos para todos los objetos en el entorno construido en el ciclo de vida del proyecto. ¿Ya? Entonces, esta tabla categoriza, por ejemplo, 21 elementos, y dice de 21, el 01, ya 10 son las fundaciones, 21, 01, 10, 10 son las fundaciones estándares, y después una subcategoría de eso sería 21, 01, 10, 10, 10, sería el muro de fundación. ¿Ya? Entonces, ese número, ese código, es el que uno le va asignando a los elementos, y esto está como organizado en una tabla, entonces es fácil de buscar en función de una forma función del elemento, y uno después lo clasifica. Después vamos a ver cómo eso se hace en Revit. Después tengo la Uniformat, que también es proveniente de Estados Unidos, y la estructura es distinta, es un poco más simple, por decirlo así. Tenemos una categoría que sería la subestructura, que es la categoría A, y de ahí sale la A10, fundaciones, A1010, fundaciones estándar, y así, hasta los muros de fundación. Ya, dice, para organizar la información de construcción organizada en torno a las partes físicas de la instalación o edificación, conocidas como elementos funcionales, utilizados principalmente para estimar costos. Ya, entonces esto categoriza según función. Después tenemos la proveniente de Inglaterra o del Reino Unido, que clasifica por función netamente y establece, digamos, un código también en función de eso. Tenemos los elementos estructurales, sería EF20, después tenemos los que son de subestructura y los de superestructura. Entonces, dentro de uno de esos vamos a encontrar también lo que podrían ser los muros de fundación. ¿Ya? Ese es el mapa más o menos de los estándares que existe en el mundo. Nuestro, digamos, es uno de los que existen a nivel mundial, y principalmente es un gran logro, digamos, para el Plan BIM, haber logrado, digamos, adelantarse, por ejemplo, a países como España en el lanzamiento de un estándar, ya con mucho menos recursos, digamos, implementados hacia el BIM, y haberse organizado y desarrollado un estándar. Hoy día en Latinoamérica ya también se están organizando otros, y creo que ya han sido lanzados un par. Esto lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a pasar a este otro. Entonces, en función de eso que estamos conversando, que tiene que ver con sistemas de clasificación, con manejo de la información, es que nosotros nos vamos a introducir a las estrategias de colaboración. Y para eso vamos a tener que empezar a manejar ciertos conceptos y ciertas estructuras de trabajo. Entonces, primero vamos a hablar de estrategias de colaboración, y para eso el Plan BIM define que es clave que existan métodos establecidos y conocidos por todos, tanto para la gestión de la información como para su intercambio. Entonces tenemos que tener una estrategia de colaboración, ya organizarnos, digamos, aquí ni siquiera intervienen los computadores, sino que simplemente las personas debemos organizarse y generar una estrategia, y de ahí pasar a las plataformas que van a permitir que se ejecute, digamos, esa estrategia,
y ver cuáles son las que nos sirven y cómo se ligan entre ellas, ¿ya? Entonces, para eso tiene que existir comunicación, trazabilidad de la información y trazabilidad de las decisiones. Entonces, esto tiene que ver con seguir, digamos, protocolos para saber cómo se comporta y cómo fluye la información de los proyectos. Para eso, también es clave que existan métodos establecidos y conocidos por todos, digamos, en relación a tener un entorno común de datos o de datos compartidos, ¿ya? Un Common Data Environment en la sigla en inglés, que es básicamente un lugar donde nosotros vamos a almacenar los archivos de uso común. ¿Ya? No pueden existir partes de archivos repartidos en distintos puntos. Por ejemplo, un documento que alguien tenga la introducción, otro tenga el desarrollo y otro tenga la conclusión, o sea, y después lo juntan en algún minuto. No, aquí el documento oficial siempre debería estar ahí y puede ser editado por más de una persona en función de algún protocolo. Entonces, este entorno común de datos es fundamental. Puede estar en línea o puede ser físico. Digamos, por ejemplo, un disco duro o incluso un pendrive con gran capacidad. Pero la idea es que se centralice, que esté en un solo punto. Entonces, dependiendo de la productividad y la eficiencia que busquemos, es que esto va a tender a que sea en línea. Y también en línea pueden existir más de un criterio. Podemos tener una red local, donde estemos todos en un lugar físico, digamos, en una oficina o en un edificio, y accedamos todos a un servidor que esté solamente ahí, estando al interior de ese recinto. O podemos tener un ambiente común de datos en una nube, ¿ya? De cualquier, digamos, compañía, donde nosotros tengamos estos archivos respaldados de manera online y accedamos a ellos de manera online. Entonces así tenemos todo centralizado, ¿ya? Y podemos acceder desde cualquier parte del mundo. Dependiendo, ¿no es cierto?, de eso, es que tenemos que tener un buen sistema de conexiones, una buena internet, y etcétera. Entonces, dependiendo de ese grado de profundidad y recursos, es que también depende la productividad a la cual podemos llegar. Después, tenemos que tener claro cómo vamos a consolidar los modelos BIM. Ya vamos a ver la diferencia entre modelos federados y modelos integrados. Ya, los modelos federados son modelos que cada disciplina trabaja por su parte y después se juntan en uno solo, por eso aparece aquí simbolizado como una especie de puzzle, ¿ya? Y cuando se arma este puzzle es que nosotros podemos colaborar, entre comillas, y visualizar, digamos, contrastes o interferencias o descalces o poder compartir, digamos, observaciones unos con otros. ¿Ya? Comúnmente se tiende más a trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque la siguiente manera, que es el modelo integrado, que es que tenemos un solo modelo y todas las disciplinas intervienen en ese modelo único, ¿ya? Tiende a ser un poco más difícil, sobre todo por la estrategia de trabajo y porque requiere, digamos, de un soporte tecnológico un poco más amplio, un poco más robusto, ¿ya? O sea, necesitamos que todas las disciplinas, por ejemplo, tengan un buen acceso al servidor a través de una buena internet, que todos tengan una buena máquina, digamos, para soportar también el trabajo. Entonces, este método de modelos integrados es un poco menos visto, ¿ya? Porque requiere de más robustez tecnológica. Y por supuesto que tenemos que tener procedimientos acordados con las distintas disciplinas y periódicamente tener reuniones de ajuste y de
de coordinación. Ya eso es fundamental. Entonces aquí, esta es como la idea de cómo debemos intercambiar información, ¿ya? O sea, el acceso a la información para realizar diferentes funciones y la implementación según su nivel de madurez. Y de esto hablaba recién con el nivel de madurez, también implica que tenemos que tener distintos recursos y distintos conocimientos de base como para poder implementar todo esto, ¿ya? Esto tiene que ver con que la organización en general, me refiero a la organización como la empresa o la oficina, eh, tenga un cierto nivel de avance en general para todo, en capacitación de su equipo, en tener la base tecnológica, en tener los software necesarios, en tener el soporte, el centro común de datos, etcétera, etcétera. Eso va adquiriendo un nivel de madurez en relación al BIM y eso nos va a permitir trabajar y pasar a este siguiente nivel de la colaboración. ¿Ya? El objetivo, ¿no es cierto?, es que todos tengamos métodos de gestión de intercambio de esa información y que todo nazca desde este centro común de datos, ¿ya? O sea, desde aquí debería salir para todas las disciplinas y el mismo mandante, ¿ya? Ese va a ser el entorno de datos compartidos, ¿ya? Entonces, su función única, según el estándar, es de informar y de información para recopilar, gestionar y difundir documentos y modelos entre los actores del proyecto a través de un proceso estandarizado, ¿ya? Y ese proceso también es parte de la ISO 19650-2. ¿Ya? El CDE, digamos, debe considerar la seguridad y la calidad de la información, entonces esto también es importante y parte del nivel de madurez. O sea, debemos también proteger ese ambiente común de datos, o sea, no vale que sea, por ejemplo, un pendrive que esté pasando por todos lados, o sea, y que todos estemos guardando nuestros archivos en un único pendrive, y ese pendrive esté pasando de computador en computador, y al final contagiándose de cualquier virus. ¿Ya? Entonces eso no protege la información y no otorga calidad a la misma. La 19.651 indica que, dado que la información de un proyecto puede estar distribuida en múltiples ubicaciones, el CDE facilita el flujo de trabajo conectando los distintos sistemas informáticos o plataformas tecnológicas. Entonces, esa es como su función, esa es su definición. Y estos sistemas permiten colaborar, gestionar, registrar y, por supuesto, una trazabilidad, que es el objetivo mayor, diría yo. Los formatos de colaboración, la plataforma de colaboración debe permitir trabajar con información unificada, centralizada y siguiendo una estrategia de consolidación. ¿Ya? Esto tiene que ver con los modelos federados, o consolidar todo en uno solo, ya sea federado o integrado. ¿Ya? O sea, podemos tener guardados los de arquitectura, estructura, MEP, etcétera, pero también tenemos que tener guardado uno con todo junto. ¿Ya? Entonces eso permite administrar y respaldar los modelos de una manera segura. Después, ¿no es cierto?, la plataforma de gestión documental debe permitir el control de los procesos de intercambio. Ya vamos a ver plataformas de gestión de la documentación de modelos BIM, gestionando los cambios y haciendo el seguimiento de los costos y el tiempo del proyecto. Entonces esto tiene que ver más que nada con cómo vamos a manejar esos documentos, ya no solamente con ordenando en carpetas, sino que también tenemos que tener un control de los documentos y protocolos de revisión, etc. Después tenemos de los formatos requeridos de información y colaboración, se debe levantar, ¿no es cierto?, incidencias y revisiones de los modelos deben realizarse a través de formatos que permitan el registro y la trazabilidad de estos. Para que esto funcione, digamos, se puede utilizar el formato BIM establecido como BCF, ¿ya? Que es BIM Collaboration Format, o formato de colaboración BIM, ¿ya? Y este permite, ¿no es cierto?, un conjunto de modelos BIM en formato IFC, que ya lo vamos a ver un ratito más,
comunicar requerimientos de información del proyecto a través de formatos abiertos. Y para todo lo que vamos a estar hablando, el concepto de Open BIM va a ser, digamos, el concepto madre, ¿ya? Un BIM abierto, ¿ya? Gratuito y de fácil uso. La 19.650-2 establece este protocolo de manejo de información en un entorno común de datos. ¿Ya? La idea de este protocolo es como un proceso de trabajo, ¿ya? Para lograr que la información llegue de manera correcta y llegue la información que corresponde. Entonces tenemos un área, un primer grupo donde cada trabajo en progreso va a estar separado, ¿ya? Y aquí va a estar cada disciplina, por ejemplo, arquitectura, estructura, instalaciones, donde cada uno va a trabajar de manera independiente, ¿ya? Sin compartir su información, sino que solamente en su entorno de trabajo, con su equipo, y después va a entregar esta información, ¿ya? La cual va a ser controlada, revisada y aprobada, ¿ya? Y esa información va a pasar a un entorno compartido, ¿ya? Y en ese entorno compartido los demás van a poder mirar la información. Aquí recién se va a empezar a cruzar una vez que ya se aprueba y que es revisada, que corresponde, que está ok, pasa a este entorno compartido donde hacemos los cruces y vemos si es que hay necesario algún ajuste. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en este minuto se cruza arquitectura con instalaciones y hay algún descalce, aquí se puede devolver al equipo y después que se corrige, pasa de nuevo por una revisión y pasa de nuevo a un entorno compartido. Una vez que está bien aquí en el entorno compartido, se revisa, se autoriza y se publica, ¿ya? Una vez que está publicado, en este punto pasa, por ejemplo, a ser fabricado o construido, ya puede pasar, digamos, a una etapa de manufactura, ¿ya? Y digamos que aquí, por ejemplo, pasa el plano a tener una primera versión, ¿ya? Y cuando pasa a tener una primera versión, se archiva, ¿ya? Entonces, aquí empieza la trazabilidad. Ya aquí está es como un archivo, digamos, que tiene fechas y uno puede reconocer que la versión uno fue preparada por tal persona en tal fecha, por tal contratista, etc. Entonces, esa versión, si es que, por ejemplo, después en obra hay algún cambio, se encuentra algún problema y que requiere una ingeniería nueva, por ejemplo, no sé, en una excavación encontramos algún vestigio arqueológico o un pozo o no sé, hay un cambio importante y que requiera volver a procesarse por las disciplinas de ingeniería, vuelve a este proceso, se vuelve a revisar, vuelve a ser compartido, se vuelven a contrastar todos los proyectos, se vuelve a revisar, autorizar y publicar. Y esa sería una versión 2. Se archiva y se lleva a obra. Entonces, ese es el documento autorizado para trabajar. Si, por ejemplo, después uno en obra o en algún punto audita esto, vamos a revisarlo y vemos y revisamos que, no sé, el contratista de redes, por ejemplo, está instalando los sistemas de circuito cerrado de televisión y está con un plano que es de versión 3, pero resulta que vemos el archivo y resulta que hay 10 versiones del plano, entonces está con el plano antiguo. Entonces hay que ver que él esté trabajando con la última versión del plano. Entonces de eso se trata, tener una trazabilidad y poder seguir. Aquí me parece que en la siguiente, bueno, de eso estuvimos hablando. Aquí hay un ejemplo, digamos, aquí están las disciplinas, trabajo, aquí se comparte, se dialoga, si es que hay alguna observación, vuelve a este punto, ¿no es cierto? Y después se publica y se archiva, y por supuesto pasa al solicitante, que puede ser ya sea el mandante o el mismo proceso de construcción.
¿ya? Aquí vemos dos esquemas de trabajo. El primero tiene que ver con el modelo federado y el segundo con el modelo integrado, que es lo que conversábamos anteriormente, donde el modelo federado, cada disciplina trabaja un modelo independiente. Arquitectura, electricidad o MEP, el MEP de clima, el MEP sanitario, el modelo de estructura, y todo eso se junta, ¿ya?, en un modelo, ¿ya? Entonces tenemos, en este caso, 5 modelos que componen uno, ¿ya? Esto se va linkeando en el lenguaje de Revit, se va vinculando eh, para unir todos estos modelos, ¿ya? Entonces ese sería el modelo federado, y este es el esquema del modelo integrado, donde cada una de las disciplinas intervienen en un único modelo. Estamos todos modelando en el mismo modelo, incluso puede ser al mismo tiempo, ¿ya?, dependiendo de los protocolos que tengamos para intervenirlo, ¿ya? O sea, por ejemplo, podemos mandatar, aquí comúnmente se mandata por partida. Esto es como una especie de relevo, ¿ya? Primero estaría, por ejemplo, la arquitectura, interviene, establece el campo base de desarrollo donde los demás pueden intervenir, después se puede meter el ingeniero estructural y van trabajando ahí al unísono, después cuando hay una cierta aprobación se meten los MEP, ¿ya? Entonces esto es como ir sumando en el camino más profesional. En cambio este otro, cada uno puede trabajar por su lado, a pesar de que arquitectura igual debería mandar una primera base, pero con una base ya pueden trabajar todos los demás. No sé, arquitectura puede estar en una versión mucho más detallada y los demás pueden seguir trabajando con un modelo más antiguo. Entonces ahí también se producen descansos, ¿ya? Entonces eso también es un problema del modelo federado versus el integrado. Pero como les dije también, este es más difícil de implementar que el federado, ¿ya? Esto ya es lo que conversamos. Esto ya tiene que ver con los procedimientos de reuniones, esto ya es protocolo, ¿ya? Esto es para la organización, esto no lo vamos a tocar ahora, ¿ya? Eso en relación a una introducción general para lo que es colaboración y estandarización, que es lo que vamos a estar viendo ahora. En la Moodle yo les dejé este manual, que se llama Manual IFC, ya es un manual creado por Sonda para Autodesk, ¿ya? Es el manual oficial de Revit para IFC. Y yo diría que por el minuto es un documento bastante fundamental, ¿ya? Que lo van a tener que leer, van a tener que estar bien al tanto, porque también más adelante van a tener una evaluación en torno a este contenido. Entonces, este manual está en la Moodle y vamos a ir conversando ahora de lo que es el formato IFC, que básicamente, muy generalmente, genéricamente, digamos, es un estándar definido por la industria como lenguaje común para intercambiar, ¿ya? Entonces, bueno, primero el manual establece una definición de BIM, ¿ya? Pero también establece, digamos, desde dónde nace esta necesidad de intercambiar información con un lenguaje común. Lo que tenemos, o teníamos, digamos, hasta hace varios años, era que cada profesional trabajaba con un lenguaje propio, ¿ya? Y al momento de comunicarse siempre habían descalces o hablaban distintos idiomas, e incluso uno trabajaba con un software y otro con otro, y habían problemas de traspaso de la información, o se perdía información en este punto de traducción. Entonces, de eso se trata este estándar, que es el estándar IFC, ¿ya? Dice, siempre que todos los involucrados en la planificación estén trabajando con el mismo software,
el intercambio de información no tiene pérdidas, ¿ya? O sea, si estamos todos en la misma compañía, por decirlo así, y trabajamos en BIM con el mismo software y la misma familia de softwares asociados, no vamos a tener pérdida, pero eso en realidad no ocurre. Dice, el formato BIM nativo también facilita la coordinación en todas las etapas de planificación y partes interesantes. Aquí nos dice que sí, claro, si trabajamos en un formato nativo, no vamos a tener un buen comportamiento de todo, ¿ya? Pero dice, en proyectos de construcción puede suceder que aquellos involucrados en el proceso de planificación estén usando diferentes programas BIM de diferentes proveedores, ¿ya? Entonces la iniciativa Building Smart, ya que vamos a estar conversando de ello, de hecho voy a pinchar aquí mientras, en la cual Autodesk ha participado activamente desde el comienzo, ha desarrollado el formato IFC para apoyar tales flujos de trabajo de OpenBIM. IFC permite el intercambio de un subconjunto específico del modelo nativo, ¿ya? Entonces, IFC permite el intercambio de un subconjunto específico, o sea, no necesariamente traspasa todo el modelo, sino que una parte específica de él. Ese es el objetivo, ¿ya? Después dice, desde la publicación de IFC 4, el formato IFC ha cumplido un estándar ISO reconocido, que es ese, ¿ya? Y en su última versión actual, la Building Smart mantiene una lista de todas las aplicaciones con soporte IFC certificado, ¿ya? Y ahí pueden corroborar que todos los software que están certificados para el uso de IFC, ¿ya? En realidad son casi todos. Después define el IFC, dice el IFC como estándar para intercambiar información BIM. Ese es el nombre IFC, Industry Foundation Classes, ¿ya? Son como las clases eh, es como el fundamento de clases de la industria, que establece para cada elemento una clase, ¿ya? Similar a lo que estamos hablando de los sistemas de clasificación, pero aquí lo aplica eh, para cada elemento, establece un conjunto de propiedades. Ya, después es un formato, o sea, son de estándar abierto. Para el intercambio de modelos de datos de construcción, se utilizan en el diseño y construcción de edificios a través de diferentes softwares. Se usan para intercambiar información dentro de un equipo de proyecto y entre aplicaciones de software utilizadas en diseño, construcción, adquisición, mantenimiento y operación. Las definiciones actuales de la vista del modelo IFC son principalmente compatibles con geometría 3D y datos de propiedad, y se intercambian información en 2D como vistas de planos y anotaciones. Es importante y preferentemente que se use Revit y herramientas de coordinación como Autodesk IntelliSense que admiten el formato de archivo nativo. ¿Ya? Esto de aquí para abajo es publicidad, básicamente. Ya no es necesario eso, ¿ya? Este es el flujo de trabajo. Ya vamos a tener siempre un formato nativo, que puede ser cualquier software BIM que tenga una compatibilidad con IFC. ¿Ya? Y desde ahí vamos a exportar, ya vamos a obtener un archivo IFC, y de esos archivos IFC vamos a cargarlos en programas que tengan que ver con coordinación, revisión, modelación, etc. El formato IFC es básicamente un formato de visualización, ¿ya? No es un formato que se pueda intervenir, o sea, si que yo exporto, por ejemplo, un modelo desde Revit a ArchiCAD o viceversa, yo puedo tocar ese IFC como un conjunto total, pero no lo voy a poder intervenir, ya no es editable. ¿Ya? Hubo un tiempo en que se experimentó un poco con IFC editables, pero finalmente la Building Smart decidió descartar esa posibilidad. Dice, el IFC usado en la práctica en un escenario ideal, el archivo IFC debe ser utilizado para fines de coordinación en un visor IFC o como referencia dentro del software. Eso es lo que yo les decía, como referencia, ¿ya? Por ejemplo, el arquitecto recibiría un archivo IFC del ingeniero
de equipos de construcción, lo que permite ver dónde se coloca la instalación. Este flujo de trabajo se conoce como la coordinación y su flujo de trabajo, y está cubierto con la coordinación de vistas del modelo IFC. En algunos casos es posible que necesiten el diseño de un flujo de trabajo de transferencia, por ejemplo, si el arquitecto creó el diseño en otro software, pero necesita continuar planificando el edificio en Revit. Este es el flujo de trabajo más difícil y a menudo requiere ajustes manuales para tratar con las diferencias entre el software. Entonces, dependiendo del flujo de trabajo que tengamos, o por ejemplo, si se requiere un traspaso de repente de plataforma porque se va a continuar en otra plataforma, ya sea por un acuerdo general de todas las disciplinas, va a haber que traspasar, por ejemplo, toda una información de una plataforma a otra, o etcétera. ¿Ya? Entonces, los archivos IFC también pueden servir para aquello. Bueno, aquí es lo que habla sobre el manual. Dice: este documento está destinado para servir de guía para los usuarios de Revit que manejan datos IFC y para una mejor comprensión en cuanto a la configuración disponible en Revit, ya discutiendo la forma en que pueden influir la calidad y el contenido del archivo IFC, y eso es fundamental. ¿Ya? El manual de Revit IFC, por lo tanto, establece los conceptos básicos de IFC y explica detalles como exportar, vincular y abrir archivos IFC en Revit. ¿Ya? Lo que le decía que es fundamental es que el cómo nosotros exportamos e importamos archivos IFC tiene que ver con la calidad del contenido. Muchas veces en un ambiente más profesional, o incluso hasta quizás lo que algunos de ustedes tengan experiencia exportando IFC, se habla mucho de que se pierde información o que no es de buena calidad, etc. Eso tiene que ver con cómo nosotros mandamos también la información. Tiene mucho que ver con cómo nosotros exportamos un archivo IFC y cuál es el objetivo del mismo. Entonces, no tiene que ver con el formato de archivo, sino con la persona que exporta. Ya, aquí vamos a ver los formatos que tiene actualmente actualizado y en funcionamiento, digamos, el estándar IFC. ¿Ya? El IFC, el punto IFC, que bueno, está basado en la programación STEP, ya el IFC zip y el IFC XML. Voy a mostrarles aquí en la página que cargué recién, que es la Building Smart. Ya aquí ustedes van a poder encontrar los estándares. Y por ejemplo, yo me voy aquí al IFC. Y bueno, aquí hay un video de qué es IFC, pero no me voy a meter aquí. Y acá están los formatos, ¿ya? Entonces aquí está lo mismo que yo les mostraba recién, ahí está el punto IFC, pero lo que me interesa mostrarles es que al exportar, por ejemplo, este formato, este archivo este es como el tamaño estándar, por decirlo así, de un IFC, representa un 100%, ¿ya? Pero el XML, que está orientado, por ejemplo, a traspasar para archivos de cálculo, para ser importado, digamos, en programas de cálculo, o transmisión también para internet, para subir archivos a internet también, representa un poquito más de peso, ¿ya? Es un poquito más pesado. El comprimido, por supuesto, que va a pesar mucho menos, ¿ya? El IFC zip, ¿ya? Y existen también otros formatos. Fíjense que aquí estos son los formatos oficiales, ¿ya? Autorizados ya por la Building Smart. Y también está este, que sería el punto .ttl, basado en punto .ttl, y el basado en RDF, ¿ya? Que representan un peso muchísimo mayor, ¿ya? Y estos tienen otros objetivos. Y están estos formatos que son como candidatos también a ser oficiales. O sea, ellos están testeando constantemente otras posibilidades.
Ya, y como les decía, también hay formatos experimentales, como este de acá abajo, como yo les decía, cuando también testearon si era posible editar esos IFC. Y después descartaron la posibilidad porque podía influir en la trazabilidad de la información. ¿Ya? La idea es que los IFC son archivos estáticos y como una fotografía de un momento del modelo, y la idea es que no puedan ser adulterados para que esa información después sea trazable. Este formato seguramente lo van a encontrar en varios programas, que es el formato JSON, ¿ya? Y el .hdf, ¿ya? Que lo van a encontrar en hartos programas con respecto a cómo se exportan también los 3D a veces. ¿Ya? Y también esto representa, siempre el porcentaje es en relación al IFC normal. ¿Ya? Eso en relación a los formatos. Me devuelvo aquí al manual. Y después tenemos lo que se conocen como esquemas. ¿Ya? Los esquemas son definiciones de IFC actualizadas y desarrolladas regularmente por la Building Smart, y se recomienda usar las últimas versiones siempre que sea posible. Ya esto que sea posible también tiene que ver con los software que estemos ocupando, con los computadores que estemos ocupando, etc. Entre otras cosas, el IFC 4 permite una mejor representación de geometrías complejas. Un poquito más abajo vamos a ver de qué habla eso. Actualmente está el IFC 4 y el IFC 2x3. Este IFC 2x2 ya quedó obsoleto, así como todos estos, ¿ya? Este es el formato IFC. Este 4 se refiere a la versión, ¿ya? Es la versión actual, estamos en la 4 punto y algo. Aquí esto también lo podemos ver en la página de Building Smart. Voy a ir de nuevo a IFC. Bueno, aquí está lo que implica la versión, ¿ya? La anotación, digamos, de cómo funciona. Esos son las correcciones, los adendas, el ajuste de la versión, y esa es la versión en sí. ¿Ya? Entonces, estas son las que ya fueron retiradas. Si se fijan, el 2x3 también ha sido retirado. Queda solamente ese, el 2x3 TC1 como oficial. El IFC 4 ya también ha sido retirado, fíjense. Y tenemos como oficiales ya, y el 4.3, ya, que está en desarrollo. ¿Ya? Entonces, estas son las versiones que se han ido trabajando y mejorando, y por supuesto hay que ver cuál es la versión que está funcionando. Siempre, ustedes no van a tener que hacer el análisis respecto de cuál es el que van a usar, si está vigente o no, porque los mismos software les va digamos, a mostrar solamente los que están permitidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso de las versiones y lo que son los esquemas? ¿Ya? Esto tiene directa relación con lo que son los Model View Definitions, ¿ya? O las definiciones de vista de modelo. En realidad siempre se van a topar más con Model View Definition, o MVD. ¿Ya? Este término se refiere a cómo nosotros vamos a extraer la información de un modelo en función de un objetivo específico, ¿ya? Que puede ser de acuerdo al intercambio que queramos hacer y el uso que va a obtener, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo, puedo tener una vista para coordinación que puede contener todos los elementos y todas las disciplinas, y ver yo cómo los voy cruzando y cómo se van eh, coordinando todas esas disciplinas, ¿ya?
Puedo tener una vista, por ejemplo, para extraer información y solamente extraer información de análisis estructural. Entonces, al ingeniero no le van a interesar los muebles, las decoraciones, los revestimientos que no son estructurales, sino que simplemente lo que funciona como estructura. Entonces, eso es lo que se va a exportar en ese IFC. Podemos tener, en este caso, eh, una vista de coordinación orientada a los servicios, una vista orientada a la administración o al manejo de los edificios. Cuando dice FM, tiene que ver con el Facility Management, que ya habíamos conversado de eso cuando vimos la presentación de la gente de INACAP, en relación a el cómo se va a manejar el edificio, cómo se va a mantener en el tiempo. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver con mucha información de tablas, ¿ya? Entonces se va a exportar también toda esa información. ¿Ya? Y cómo yo voy escogiendo qué cosa, eso tiene que ver con la versión y la vista subjetiva. Entonces el IFC 4 dice vista de referencia del modelo, ya fue diseñada para entregar la entrega estándar de un modelo de referencia para planificadores especializados en IFC 4. En primera instancia, proporciona un modelo IFC para la coordinación, determinación de cantidades basadas en modelos como referencia del software de modelado. Un modelo exportado como vista de referencia del modelo no es adecuado para la importación con la intención de realizar más trabajos sobre la geometría, ya si contiene solo definiciones de la geometría más esencial. El modelo no es necesariamente simple en términos gráficos, solo sirve simplemente como referencia y podría incluso ser bastante detallado, pero no ser editado. ¿Ya? Eso es fundamental. Después tenemos este que es una versión beta, que seguramente no sé si sobrevivió porque este manual es más antiguo. ¿Ya? Después tenemos una muy usada, que como ya vimos está desapareciendo de a poquito. Básicamente está en la IFC 2x3, que era la para vista de coordinación, y era muy usada porque es muy compatible, ¿ya? Con muchos software y con muchos computadores en general, ¿no? Se comporta muy bien. Después tenemos todo lo que diga COBie, tiene relación con el Facility Management y con la operación de los edificios, ¿ya? Es otro estándar adicional al IFC, tiene otros también requerimientos orientados también a ese punto del proceso del ciclo de vida, ¿ya? Y el 2x2 también es una versión de coordinación, pero que como ya vimos desapareció, ya no está, no es oficial. Ya, bueno, hay una descripción de la programación, ¿ya? Y aquí vamos a ver, esta es la estructura de la información de cómo se nos va a presentar el archivo cuando nosotros lo abramos. Ya vamos a hacer una, una muestra de esto en el bloque siguiente. Y esto tiene que ver con cómo se organiza, ¿ya? Esto es una estructura de árbol, ¿ya? Y vamos a tener un modelo que primero va a tener el nombre del proyecto, que ese va a ser como el nombre del archivo, ¿ya? El nombre del proyecto. Después vamos a tener un IFC site, que sería el nombre del sitio, de la propiedad o del terreno, ¿ya? Que, por ejemplo, es distinto a la topografía en sí, sino que este tiene que ver con el sitio, ¿ya? Con el terreno, con los deslindes y toda su superficie. ¿Ya? Después vamos a tener el edificio. Si es que nosotros tenemos más de un edificio, va a indicar más de uno, ¿ya? Dependiendo de cómo estemos organizando los modelos. Va a tener el nombre del edificio y después va a tener esto que es el building story, que son los pisos, ¿ya? Y esto también es importante porque hay que ver bien qué niveles que nosotros tengamos creados en el proyecto son los que definen un piso, ¿ya? Yo les voy a mostrar también cómo controlar un poco eso. Después vamos a tener lo que son las clases, y desde aquí, después de cada piso, vamos a tener cada elemento, ¿ya? Ordenado por clase. Aquí van a estar, por ejemplo, en el nivel 1,
eh, en el nivel 1, todo lo que tiene que ver con las clases que están aquí, pilares, muros, muebles, fundaciones, suelos, etcétera, que estén en el nivel 1. Nivel 2, lo mismo, 3, y así van a estar ordenados por piso. ¿Ya? Pero ojo ahí con el tema, porque es por piso. ¿Ya? Eh, Ustedes tienen que decidir cuáles son de los niveles que tengan construidos en el modelador, en Revit o en el que sea, cuáles van a definir un piso. Ya yo les voy a mostrar eso ahora en Revit. Bueno, aquí hay un enlace, ya, si ustedes pinchan aquí, están los IFC links, y aquí ustedes pueden descargar, aquí mismo está el manual, ya. Está el Interoperability Tools, que también son como unos plugins que ayudan a manejar todo esto. Está el manual en los distintos idiomas, ¿ya? Y está este archivo que son unos parámetros compartidos, ¿ya? Que ayudan a crear algunos de los parámetros que no aparecen en Revit como formatos nativos, los podemos crear porque aquí ya están creados y los podemos cargar en el proyecto dependiendo del requerimiento. ¿Ya? Entonces, esto también nos ayuda, también lo pueden descargar aquí. ¿Ya? Eso también está en el manual mismo, está el enlace. ¿Ya? Aquí donde está la estructura. ¿Ya? Antes de pasar a esta parte, y como nos queda un ratito antes del recreo, les voy a mostrar el plugin que hay que descargar. ¿Ya? Revit no exporta automáticamente en IFC por defecto o con las configuraciones que esperaríamos controlar por defecto. Entonces existe un plugin. Tienen que ir a la App Store de Autodesk, ¿ya? Iniciando con su sesión. ¿Va? Me equivoqué. Este. Ya, este sí. Ya, y ustedes ponen IFC aquí, buscan, y van a encontrar este plugin que es el IFC. Dependiendo del Revit que ustedes estén ocupando, tienen que bajar esa versión. O sea, si están ocupando el 2019, descarguen el 2019, o el 2020, o el 2018, o el 2021, si es que alguien esté ocupando el 21. Ya, pero ojo, por ejemplo, no está el 22, y sí existe ya Revit 2022. Entonces, en eso también tienen que estar atentos. ¿Ya? Comúnmente hay muchas personas que llegan y actualizan el software por querer tener el último software del año o estar probando el, el último software por conocerlo, etcétera, y cambian automáticamente el programa. ¿Ya? Eso es un pésimo criterio. ¿Ya? Eh, Sobre todo, bueno, por varias razones. La primera y más simple es porque lo único que hacen es envejecer sus computadores mucho más rápido, eh, porque así como cada cosa tiene su tiempo, sus computadores también, entonces están hechos, digamos, para una cierta capacidad y rendimiento, y si ustedes le cargan software mucho más actuales, lo que van a hacer es que cada software se va a ir ejecutando cada vez más lento, porque requiere más recursos y más máquinas. En cambio, si tienen una versión acorde al año más o menos en que se compraron el computador o a la tecnología que corresponde a su computador, el computador se va a portar mucho mejor. Y lo otro que es fundamental es que pueden intervenir toda una línea de proceso y de coordinación, por ejemplo, en un entorno BIM, porque si todos los profesionales están trabajando en una versión y alguien empieza a trabajar en otra, pueden cambiar el estatus del archivo y pueden dejar a todos los demás sin ver ese archivo. ¿Ya? Entonces, también puede generar un problema enorme. ¿Ya? A mí, por ejemplo, me pasó que tuvimos un alumno en práctica y venía con un Revit más actualizado
y empezó a abrir, digamos, nuestra base de datos en el servidor y actualizó muchos de los archivos que teníamos en la base de datos a una versión más actual del Revit, y después nosotros empezamos a perder archivos que teníamos en la base de datos. Entonces tuvimos que todos en la oficina actualizar el Revit. ¿Ya? Entonces eso también es importante. ¿Ya? Entonces, como no existe el IFC 2022, no podríamos trabajar bajo el estándar IFC en Revit 2022. Entonces, es importante eso. IFC 2020 es el que voy a descargar yo, o sea, yo ya lo hice, pero ustedes lo que tienen que hacer es poner aquí, es gratuito, ya no tiene ningún costo, ya. Lo ponen descargar aquí, ingresan con su usuario y se les va a descargar. Todos deberían tener un usuario porque han descargado la mayoría el programa educacional, entonces todos deberían tener ese usuario, ¿ya? Eh, la instalación es bastante simple, no requiere ninguna atención, ¿ya? Ayer, en la clase de ayer yo lo hice en directo por si quieren revisar la clase de ayer. Y es bastante simple, no requiere ninguna acción específica, ¿ya? Entonces, este es el plugin que tienen que descargar. También pueden aprovechar de descargar inmediatamente el software BIM Collab, ya de la página oficial, que es bimcollab.com. Ya habíamos mostrado un poquito esto cuando introdujimos lo que íbamos a ver en el curso. Ya se van aquí, presionan al tiro en BIM Collab, en el loguito de acá, y ahí van a ir como a la real página oficial, porque la primera es como un landing, ¿ya? Y aquí tienen productos, BIM Collab Zoom. Ese es el programa en sí que vamos a ocupar. El BIM Collab Cloud es la nube que ellos tienen eh, para ocupar en línea. También lo vamos a ver porque en la versión gratuita podemos tener un proyecto ahí, uno solo, ¿ya? Pero principalmente vamos a estar ocupando el software de revisión, ¿ya? BIM Collab Zoom. Este es el software que está ocupando el estándar y va a ocupar el sector público para revisar. Vamos a permitir las cookies. Ya aquí descargan la versión adecuada. Como están ocupando Revit, me imagino que va a ser para Windows. Y tienen que descargar esto también. El manual de entrega de información básica BIM y que son estas Smart Views. Ya estas son configuraciones que ya vamos a ver para qué sirven en un ratito más. Ya también pueden descargar esto de acá del costado, que es un, un manager de archivos BCF. Ya yo esto lo voy a hacer ahora. Voy a bajar este de la versión 2020, porque creo que esto no lo tenía instalado. Pero como vimos recién en el estándar IFC y en lo que hablábamos de formatos, apareció este formato que es el BCF, que es BIM Collaboration Format, es el formato nativo de BIM Collab, y permite un intercambio, digamos, y comunicación entre Revit y el programa, y tener, digamos, una comunicación directa de las observaciones que vamos a ir haciendo. Lo vamos a hacer una demostración, pero el ejercicio propiamente tal lo vamos a hacer la próxima clase. Ya voy a mostrar cómo se instala esto por mientras. Coger el idioma, es bastante simple, no requiere de mayor eh, atención. Ya, yo lo voy a instalar ahí nomás. No tiene tanto peso. Ya, mientras se hace eso, ahí está. Bueno, me pide cerrar Revit, lo voy a cerrar.
Ya, ahí está. Ya, entonces eso en relación a los programas para que descarguen el plugin y el vinculado. Ya. Lo que viene ahora es el contenido que tiene directa relación ya con el estándar Chile y cómo se maneja y cuál es el objetivo. Ya, el estándar busca que nosotros alimentemos la información de manera correcta. Y esa información tiene que ir, ¿no es cierto?, en este lenguaje común que es el IFC. Nuestro traductor oficial, digamos, para cualquier idioma va a ser el formato IFC. Pero nosotros al traspasar, digamos, de un idioma específico, que como en el caso nuestro es Revit, a IFC hay cosas que no necesariamente ambos hablan el mismo idioma. Entonces, el, el IFC establece una especie de código, por decirlo así, y clasificación para cada uno de los elementos y una incluso subclasificación que nosotros tenemos que tratar de emparentar también cuando no es literalmente lo mismo. Entonces aquí dice que una entidad IFC es un objeto definido de forma única en el modelo de datos IFC, dependiendo de la asignación de la entidad y tipo de definición. Al objeto se le asignan ciertos atributos y dependencias por defecto dentro del esquema IFC. Entonces, tenemos entidades, ya ahora se habla como de entidades, al igual como lo define el estándar chileno. Ya no son elementos, sino que son entidades. ¿Ya? Y lo segundo que dice es que se traspasan atributos y dependencias. Entonces, hay ciertos aspectos que los definen, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, un muro aquí que es de ladrillo, que tiene un cierto espesor, etcétera, una cierta altura, un cierto ancho, eso los definen, ¿no es cierto? Son atributos. Pero también establece dependencias. Por ejemplo, esto está en el nivel 1, está llegando hasta el nivel 2, ¿ya? Entonces, tiene cierta interacción con otros elementos, ¿ya? Se unen, no se unen, ¿ya? Entonces, hay un montón de cosas que le otorgan también dependencias, ¿ya? Pertenece al eje 1, por ejemplo. Entonces, dice, elegir la entidad correcta es crucial cuando se quiere exportar el archivo IFC. Si un muro no está asignado a la entidad IFC Wall, ¿ya? Entonces aquí ya nos habla algo específico, IFC Wall, ¿ya? No se le asignan todos los atributos que requiere ser descrito para ser descrito claramente. Esto significa que no es interpretado correctamente por otros programas de coordinación o evaluación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si algo que en Revit se llama muro o wall, ¿ya? En IFC se llama IFC Wall, ¿ya? Entonces, esa diferencia de lenguaje nosotros la tenemos que igualar. El plugin hace que muchas de esas cosas se igualen automáticamente, pero a veces depende del criterio que nosotros tengamos, porque tenemos que decirle, digamos, a la exportación lo que corresponde específicamente. Entonces, a veces un muro, si bien puede ser que nosotros modelemos en Revit, por ejemplo, con la herramienta muro, una baranda, por ejemplo, o un medio muro, o si ese muro es un muro sólido, o es un tabique divisorio, o es una estructura compuesta, ¿ya? Entonces, esa definición que va haciendo más específico cada entidad o cada elemento, ¿ya? Es la que nosotros tenemos que ir mejorando en ese proceso de traducción. Entonces, tenemos que ir entregándole más información. Y a veces eso no viene automáticamente configurado. Entonces dice, las distinciones no solo se hacen entre las principales categorías, a los componentes también se les puede asignar como entidades
para reproducirlos con mayor precisión dentro de los modelos de datos IFC. Esta clasificación se puede comparar con las subcategorías en Revit. Dice, una fundación estructural en la entidad IFC Footing también se puede mostrar dependiendo del tipo de componente y su uso previsto, por ejemplo, especificando el tipo IFC como una base de pilote, PileCAD. Y entonces, aquí hace un ejemplo con una fundación. ¿Ya? La fundación, ¿no es cierto?, en Revit se llama eh, cimentación estructural, ¿no es cierto? En inglés se llama Structural Foundation, pero en IFC en general se definen como IFC Footing. Entonces ahí también hay una diferencia de lenguaje. Pero como hay distintos tipos de fundación, ¿no es cierto? En Revit tengo losas de fundación aisladas y ¿cómo se llama? Y bordes de losa, ¿ya? ¿Me falta alguna? Son 3. ¿Ya? Tenemos la por muro, que sería la zapata, la aislada y la losa, ¿ya? Y aquí tenemos los bordes de losa, ¿ya? Entonces, para especificar aún más el hecho de que es una fundación, y yo quiero decir que es una fundación, por ejemplo, aislada, o una base para pilotes, como dice aquí, le puedo especificar, aparte de que es una fundación, le puedo decir que también es una pile cap, ¿ya? Y esto que es un poco complejo, saber qué estructura debo seguir y qué nombre le tengo que poner, eh, y que hace súper enredado esto, y como les decía al comienzo, un poco denso. El estándar chileno lo organiza, ¿ya? Y esto lo vamos a revisar en el bloque siguiente porque no nos queda tiempo, ahora viene el recreo, pero vamos a ver que existen fichas, ¿no es cierto?, para cada tipo de elemento y nos va guiando cómo se debería nombrar cada tipo de elemento. Y después vamos a ver que también, de muy buena manera, el Plan BIM ha creado estas guías ya para entidades IFC, por ejemplo, esta que es para elementos de arquitectura, ya, y que nos va a guiar, es súper buena. Yo me voy a ir a esto que estábamos conversando recién de las fundaciones. Ya, entonces, no solamente nos dice que las fundaciones son los IFC footing, ya, sino que, por ejemplo, ahí está el pile cap, ya, que básicamente es para los encepados, ya, cuando tiene esto. ¿Ya? Entonces, esto nos ayuda para especificar aún más el tipo de elemento y su clasificación. Entonces, esto lo hace súper amable, ¿ya? Eh, Mucho más amable que esta primera guía, y por supuesto mucho más amable que todo el contenido que hay en la página del Building Smart, eh, que es bastante eh, compleja y enredada. Yo voy a irme aquí a un enlace que hay por aquí que debería... Después lo voy a revisar ya. Se los tengo para el bloque siguiente. Vayan ahí por un tecito, un cafecito y nos vemos en el bloque siguiente.